shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Buenos días, amigos, ¿qué tal estamos? Aquí comienza un nuevo programa de Buen Día, ya por fin es jueves, queda poquito, ¿verdad?, para el fin de semana, y la verdad que lo estamos disfrutando con este tiempo que nos acompaña, por lo menos en este punto de la región. Bueno, claro que sí, hoy es jueves y la tenemos aquí con nosotros para hablarnos de la importancia pues de cómo hacer un buen discurso y cómo trabajar muy bien la voz. Buenos días, Mónica Bóveda, ¿qué tal estamos? Muy buenos días, aquí estamos como todos los jueves en la sección del show y muy bien acompañada hoy. Sí, ¿verdad? Sí me lo parece, porque hoy te traes a una profesional en lo suyo que seguro que nos va a despejar más de una pregunta, más de una duda, más de una, en fin, de tantas cosas hacemos mal, ¿verdad? Eso es, pues ha sido todo un descubrimiento. Es más, te tengo que decir una cosa, venía en el coche y iba pensando, pues al final es que yo a esta invitada de hoy la he conocido gracias a Sheila. ¿Ah, sí? Sí, te voy a decir por qué. Porque hace unas semanas, pues se publicó una entrevista en el especial de Astillero sobre el show de la palabra y lanzaderas, ¿no? Donde se me hacía una entrevista. ¿En qué consistía esa entrevista? Pues bueno, la realizaste tú. Sí. Y al publicarse esa entrevista en las redes sociales, por arte de magia, llegó a las manos pues de Blanca González Pescador, que es logopeda y que está aquí hoy con nosotros, o sea que para que veas cómo son las casualidades. Bueno, pues Sheila, es un orgullo para mí, claro que sí. Buenos días, Blanca, ¿qué tal estamos? Hola, Sheila, encantada de estar aquí. No, la verdad que, y yo agradecerte que hayas venido aquí, y además que tenía ganas de conocerte porque me han hablado maravillas, ¿eh? Bueno, no sé yo, si voy a llegar ahora a la altura, corta presión. No, que sí, que ya verás que sí. Sí. Porque además ella es logopeda y claro, ella tiene las claves de cómo utilizar bien la voz, cómo evitar que, bueno, pues nos hagamos daño, evitar afonías, incluso lo que hablábamos un día por teléfono, ¿verdad? Nódulos en la garganta, que al final eso, si se complica, puede, bueno, pues llevar a una operación. Es que, claro, es importante el tema que vamos a abordar hoy. Eso es. En otras semanas ya hemos hablado de la voz, hemos hecho ejercicios de entrenamiento aquí en directo, muy divertidos. Yo fui su conejillo de indias. Eso es. Y entonces se plantea siempre en las sesiones que doy, tanto a niños o a adultos, se plantea, ¿no?, cómo estamos utilizando la voz, un instrumento muy importante cuando hablamos en público y que igual no le estamos dando la importancia que se le debe. Así que hoy, pues Blanca González Pescador, que es logopeda, que además ella pues es graduada por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha estado además, es una mujer de mundo, como nuestra invitada de la semana pasada, porque ella ha estado también en la Universidad de Chicago haciendo una especialidad que, bueno, ella luego nos contará, y ahora pues tiene su gabinete que se llama Lopsico, que está aquí en Santander, y es donde, bueno, pues hace tanto formación como atención tiene también una sala de pacientes donde, bueno, pues allí hace sus consultas y además da clase en la universidad. Bueno, ¿cómo te codeas últimamente, Mónica? ¿Cómo lo pinta de bonito? Bueno, a ver, estar en la Universidad de Chicago es todo un grado ya, Sí, cuidado. Eso fue una suerte. Además fui becada, lo cual todavía es más suerte todavía. Si no, pues creo que no hubiese sido posible. Bueno, más suerte por mérito, ¿eh? Bueno, sí, la verdad. Pero bueno, hay veces que son circunstancias de espacio-tiempo en las que coincides y confluyes y te enteras y te presentas, porque si no te enteras no te puedes presentar. Y yo creo que es un poco, también quería retomar el tema de cómo conocí a Mónica, ¿no?, que a través de ese artículo que me encantó y me transmitió. Y yo creo que tú como periodista fuiste capaz de transmitir la pasión que Mónica pone en las cosas que hace a nivel de la comunicación, que para mí, como terapeuta de la comunicación, me fascina, ¿no?, como herramienta de trabajo. Y me encantó y dije yo, a esta chica tengo que contactarla de alguna manera, y a lo loco ya la mandé allí un mensaje de hola, quiero conocerte. ¡Qué bueno! ¿De qué estamos? Eso es, gracias a las redes sociales, para que veáis. Me siento hada madrina, qué bonito. Que pertenecemos a otras generaciones, pero bueno, pues al final estamos metidas ahí y bueno, pues nos dan estos regalos las redes sociales. Entonces, hoy vamos a hablar, ¿no?, de si utilizamos
utilizamos correctamente nuestra voz, porque bueno, hay cosas importantes como el volumen, incluso el espacio donde hablamos. Muchas veces la acústica, si no hay una buena acústica, eso nos hace a nosotros, ¿no?, forzar esa voz, y al final eso nos está repercutiendo en este instrumento. Hay muchísimas cosas que hoy me gustaría poner encima de la mesa, porque bueno, pues me gustaría que Blanca nos diese pues unas recomendaciones o unas técnicas de higiene vocal. Muy bien. Sí, un poquito lo pincelábamos por teléfono, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que podemos cambiar, pequeños hábitos que podemos cambiar en nuestra vida? Y los hay pequeños y los hay grandes, ¿eh? Vamos a hablar de todos hoy que tenemos más tiempo. Venga. Un poco el tema de la voz es nuestra herramienta casi más importante como seres humanos, ¿no? Es lo que nos define. Yo cuando doy clases siempre lo digo en este sentido. Para mí define más la herramienta de la voz a una persona que la huella dactilar. Es decir, es algo totalmente tuyo, propio y repetible. Y por eso cuesta mucho también modificar hábitos. Y incluso me atrevería a decir que más incluso que la imagen. ¿verdad? Sí. Y conforma mucho tu imagen también, tu forma de transmitir y el uso que le das a tu voz, ¿no? Y dice mucho de ti también a lo largo de la evolución y del momento en el que te encuentras, ¿no? Como tú usas tu voz, tiene mucho que ver con las emociones, que lo hablábamos antes en el pasillo. Muchísimo tiene que ver. Eso es verdad, porque mira, un caso, ¿no? Hoy yo siempre voy a tomar café antes de venir al programa al mismo sitio, ya me conocen, y es una anécdota que quiero compartir con vosotras. Siempre voy, entonces pues a veces saludo de una manera más efusiva, que generalmente yo soy jovial, soy efusiva, y hoy, por ejemplo, pues venía yo con mis fatiguitas, como solemos decir, tenemos a la vuelta de la esquina una cosa importante este mismo sábado, entonces voy un poco ya con la lengua fuera, y esta mañana he ido, buenos días, y me dicen, uy, solo por un buenos días. Me dicen, uy, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué te ha pasado? Digo, no, nada. No, pues nada, bueno, y empiezas a contar, pero fíjate la importancia. Totalmente. Y cómo te conocen por el timbre de la voz. Y cómo te presenta, como que si hoy alguien te conoce a ti por la mañana, a primera hora, puede llevarse una imagen de ti absolutamente contraria de lo que es tu forma de ser, por cómo has transmitido en ese momento y por cómo tú te sentías y por cómo lo has transmitido con tu voz, ¿no? Esto es muy importante. Yo creo que un poco lo que me gusta, la idea que me gustaría transmitir hoy es toda esta parte más global del uso de la voz, ¿no? Hay una parte técnica y todo eso, pero hoy en día lo que se sabe es, y lo que comentábamos de las neurociencias, ¿no? Toda la investigación que se está haciendo es un poco... usamos nuestra voz como un instrumento o una herramienta habitual y usual, en la cual restamos importancia a observar un poco cómo podemos hacerlo de una manera más adecuada y equilibrada en general, ¿no? Cómo podemos bajar un poco nuestro ritmo de vida en general. A ver, fijaros si esto me viene a mí muy bien, ¿eh? Lo que os propongo, sí. El mindfulness y todas estas cosas creo que nos ayudarían un poquito también. Entonces, bueno, pues es un poco eso. Centrarte en cómo estás, en dónde estás, cómo es tu día, cómo son tus circunstancias y manéjate desde ese ámbito en el que tú estás, respétalo, identifícalo y a partir de ahí mira a ver cómo puedes usar tu voz. Hay una cosa que yo ojeando y preparándome un poquito, hay una recomendación muy básica que yo el otro día nos comenté porque no la había recuperado de mi mente, y es cuando, por ejemplo, estás acatarrado o estás un poco bajo de defensas, tienes que intentar hablar menos. Mira qué cosa más curiosa, ¿no? Y dices, es que al final... es un poco mirarnos a nosotros mismos, atender a nuestras necesidades y en función de cómo nos encontremos o de cómo estemos en ese momento, actuar y tomar. Algo tan frágil y tan importante como nuestra voz, debemos de considerarlo un poquito desde este punto de vista. Me estoy fijando que llevas pañuelo en el cuello. Por ejemplo. Y eso también es por una razón. Es muy importante para proteger la temperatura a la que tenemos nuestras cuerdas vocales protegidas por nuestra laringe y la hidratación. Que tenga una temperatura adecuada. Es importante intentar no tener, cuando tu voz es tu herramienta más habitual, porque hay gente que tiene que trabajar menos con su voz, y para vosotros, por ejemplo, o para colectivos como los maestros, a los que damos muchísima importancia a esto, ¿no? Porque lo usas muchas horas. Cuando lo usas como herramienta de trabajo es un uso con muchísima frecuencia y a veces con mucha fuerza, ¿no? Y entonces protegerlo de las condiciones climatológicas, muy importante, por fuera, y también muy importante la alimentación, cómo cuidamos nuestra voz por dentro.
a nivel de la hidratación y a nivel de la alimentación, porque perjudican mucho la digestión de ciertos alimentos. Como por ejemplo... Los picantes. Ay, qué pena. A ver, esto no nos podemos volver locos. Pero si tú, por ejemplo, tienes un día en tu cotidianidad de trabajo en la que tú estás expuesta a los micrófonos, pues sí que es interesante que no lo tomes, ¿no? Por ejemplo, pero al fin de semana, entonces, o en otro momento. Quiero decir que yo también creo en el equilibrio. Eso ya es una creencia mía personal, ¿eh? Yo soy dadivosa conmigo misma y si algo me gusta, pues creo que es bueno también proporcionárnoslo. Pero sí que tener cuidado, pues eso, por ejemplo, si tú vas a hacer un programa de tarde, pues que la alimentación sea también un poco adecuada para que tu voz no esté afectada por la digestión de los alimentos que estás haciendo. O sea, que sería más recomendable, por ejemplo, para mí, vamos a poner el ejemplo claro, ¿no? Para mí, yo tengo el programa por la mañana y yo, si me quiero dar un caprichito de picante, que es lo que no se puede tomar, más recomendable a mediodía que no por la noche, ¿no? Eso es. Vale. Porque tu programa es de mañana, ¿no? Claro. Bien. Sí, y luego, otra cosa muy importante también es que a lo largo de la mañana tomes pocos alimentos en muchas veces, ¿vale? Que no tengas un momento como más fuerte de digestión. Ajá. Y te tengo que decir una cosa con lo que nos has comentado antes, y es que, por ejemplo, el café tampoco es bueno. Ay, qué pena también. Estoy haciéndolo todo Seila, mal. cuántas cosas. Vengo con el cuello despejado, porque no tengo pañuelo, no me hidrato, porque no tengo ni un vaso de agua cerca. Pues bueno, fíjate, yo lo lo del pañuelo, fíjate, es que yo antes, a ver, también porque ahora he comenzado más con el tema de formación y las sesiones de hablar en público, pero yo antes no notaba, ¿no?, que mi voz, pues bueno, estaba igual por temporadas más dañada, pero es que yo antes, ahora acabo de pensar que yo antes llevaba más pañuelos. Pues mira, puede ser algo que también esté relacionado. Eso es, y claro, pues al final el pañuelo te conserva la temperatura, ¿no?, y te protege. Bueno, pues mira, me apunto esta recomendación. Cuando tengas un curso, intenta ponerte un pañuelo. Quiero decir, Eso en esas un poco atender a cuáles son las circunstancias generales que voy a tener en mi día o en mi semana y adecuarme a ello, ¿no? Si voy a tener mucha carga de uso de la voz, intentaré bajar mi ritmo de voz en otros entornos. Ajá. Escuchar más que hablar en el entorno más Qué familiar. difícil eso también. O sea, que traigo tareas difíciles, vaya. Bueno, a lo que íbamos, ¿no? Que es que hace poco estuve hablando con Seila en un programa de la media de palabras que dicen los hombres y las mujeres. Entonces, los hombres dicen al día una media de palabras de unas 7.000 y las mujeres una media de 20.000. Y dentro de las palabras más habituales se encuentra el vale, ¿no? Los hombres, digo. El vale. Vale, lo que tú digas, porque si no... Esa ha sido buena, Seila. Más les vale. Nuevo programa hoy, ¿eh? Sí. Viva la mujer. Bueno, y luego tengo una amiga muy muy íntima, muy muy buena amiga mía que utiliza la voz para cantar. Y esto del picante ya me lo había dicho ella. Pero también me hablaba del chocolate. También. Son vasodilatadores, yo creo, y entonces lo que hacen es perjudicar al buen flujo de la irrigación de las cuerdas, producen sequedad y no es una sequedad que compensemos de una manera eficaz con el beber agua. Aunque si tomamos chocolate o café, lo acompañemos con grandes dosis de agua, nos va a minimizar el efecto, ¿vale? O sea, son productos que secan, como si dijéramos, y entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, ser conscientes de que lo tenemos que beber con un buen vaso de agua al café por la mañana, ¿vale? Y será una forma de no quitarte el café. No me lo puedo creer. Yo, o sea, después de comer siempre me tomo una onza de chocolate, 2 onzas, y es justo antes de dar la clase. No me lo puedo creer que la voy a tener que quitar. La vas a tener que poner por la noche, ¿no? Eso es. Bueno, es un cambio de rutina. En lugar de un vaso de agua, de 2. Si te tomas 2 onzas, 2 vasos de agua. Pero bueno, es bueno saber esto, porque fíjate, yo siempre, después de comer, las 2 onzas de chocolate. Sí. Hay una cosa muy interesante que has dicho y es el ambiente en el que nos vamos a comunicar, y esto también es súper importante, tanto para ti, Mónica, cuando das las clases, porque es lo mismo que decimos a los maestros. Bueno, yo creo que en la radio lo tienes más controlado en cuanto al ruido ambiental, pero os quería contar una circunstancia cuando vamos a una discoteca, salimos por la noche, cómo intentamos siempre hablar por encima de los decibelios de los bafles. No, y encima ponernos al lado del bafle para hablar. Y tener además una discusión, porque generalmente suele ocurrir. Y desencadenar emociones. Exacto. Y entonces ya
salimos con afonía de cuántas veces que salimos por la noche, cuántas volvemos. ¿Cuántas veces habrá pasado eso, Dios mío? Bueno, y los hielos, claro, los hielos de la Hielos, Coca-Cola. muy importante, los alimentos fríos y calientes, ni muy fríos ni muy calientes, ¿no? Es otra cosa. Ah, ni muy calientes tampoco. No, dañan también mucho o sea, que por el paso, por el tracto, no haya ni mucho, ni porque también le produce daño, ni mucho calor, ni mucho. Sí, a mí me gusta mucho el agua muy fría y el caldo muy caliente, claro. O el café. O sea, que las infusiones... También. O sea, lo mejor son fíjate, temperaturas templadas. Otra cosa que hacía mal, porque yo cada vez que tenía como tocada la garganta y estaba un poco afónica, pues yo qué sé, después de un concierto, lo que sea. ¿Qué pasa? Que, claro, al día siguiente, un caldito caliente. Y me lo tomaba, siempre me lo he tomado toda la vida, me ha encantado, claro, porque pensaba que además me hacía bien. Porque sientes que como te gusta, te hace bien. En el paso laríngeo, no nos viene bien. Vaya. Nos viene bien en el ánimo y en este tema emocional, porque nos gusta, ¿no? Pero los productos, las bebidas muy frías o muy calientes, los alimentos en general, las temperaturas medias y templaditas es lo más adecuado. Sheila, ¿cuántas cosas tenemos que cambiar, ¿no? Madre En nuestro mía. día a día? Poco a poco y yo creo que también es muy importante no intentar hacer todos los cambios en un mismo momento y hacer esta mirada interior, ¿no? Un poco, mirarnos un poco todos los días qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos cambiar ese día. Qué pequeño cambio, ¿no? Pues igual esas 2 oncitas que las pases a por la noche, el beber, eso sí, que beber mucho agua es muy, muy, muy importante y muy previene muchísimo. O sea, al tener las cuerdas hidratadas hace que el flujo de la voz sea mucho más adecuado. Y luego ya en el propio uso, que ya sí que entramos con toda la parte de las técnicas, ¿no? El uso respiratorio. Sí. Como tenemos que cambiar a nuestro tipo de respiración más abdominal, no superior, ¿vale? La respiración más adecuada para la coordinación fonorrespiratoria es la costodiafragmática, que la hacemos con los músculos costales y con el diafragma. Uy, qué difícil. Claro, a ver. Es que hay que aprenderlo porque es lo Claro, que ¿y cómo lo aprendemos? O sea, Bueno, danos pues mira, algún truco. Es un poco llevar tu consigna a que cuando tienes que tomar el aire tienes que inflar la tripa. Vamos a decírnoslo de esta manera sencillita, ¿vale? No inflar el pecho, sino inflar la tripa. Ah, bueno, pero esto, para los que hemos estudiado clásico, se Es adapta así. perfectamente. Perfectamente. A los que Estupendo. hacemos pilates también. Exacto, Sí. es el mismo tipo de respiración, o el yoga. ¿Vale? El yoga Nos también. ayuda en todo esto, en todo el tema de la respiración, ese tipo de cosas. Entonces, intentamos coger aire y otra cosa muy importante es no utilizar aire residual, que se dice, es decir, no ir forzado con tu voz. No tener esta sensación de tener que necesidad de coger aire cuando terminas de hablar. Eso a mí me pasa mucho. Sí, tú no tienes una buena coordinación fonorrespiratoria. Eso es, o sea, a ver, es que me pasa. Entonces, bueno, a ver, yo en pilates sí que lo hago bien en esa parte, pero cuando estoy hablando en público noto que me falta el aire. Entonces, claro, el interiorizar esa forma de respirar que nos estás explicando ahora en un discurso o en esa clase, no sé cómo hacerlo. Bueno, tienes que aprender a incluirlo en tu rutina, un poco es igual, de una manera puntual, ¿vale? Todos los días en tu ritmo de clase intentar acordarte un par de veces de tomar el aire y de ver cómo se está moviendo tu tripa en vez de tu pecho, ¿vale? Y dejarlo un poco con naturalidad, no forzarlo, porque cuando forzamos también tensamos. Entonces es un poco como irte dando primero señales, ¿no? Es decir, Ser consciente. "Uy, mira, ahora he cogido el aire con la tripa, lo he notado". Y cuando lo vas haciendo así como de manera natural y dejas, porque nosotros estamos preparados para tomar el aire con el diafragma. Es nuestro músculo respiratorio por excelencia. Lo que pasa es que siempre El diafragma tendemos a es lo que... No, el diafragma está aquí, es como una abajo en cincha el- abdominal. Ajá. Es un músculo que cuando le ves en los esqueletos estos de cuando estudiamos anatomía, ¿no? Es que va, es como una cincha que va y nos recoge el abdomen. Junta los músculos costales y entonces son los que están preparados para meter el aire dentro de nuestros pulmones, fisiológicamente. Bueno, Muy importante. se me ocurre también, Mónica, corrígeme, Blanca, que tú eres la experta, pero igual algún truquillo puede ser para que ella pueda tomar bien el aire cuando está haciendo un discurso o está hablando en clase, hacer las frases más cortas. Muy importante. ¿no? Exactamente. Así Muy tenemos... importante. Has dado una clave, Seila, súper importante. Superimportante. Acortar el discurso. Porque no tenemos aire. Cuando somos conscientes de que nos falta el aire es porque no le tenemos. Con lo cual tenemos que
hacer frases más cortas. Frases cortas y sencillas. Y nos permite una mejor entonación, que aunque nos lo parezca, también es positivo para nuestro uso de la voz. Ujú. La entonación hace que cuando tenemos un tono monótono, todo el rato las cuerdas están teniendo una conexión similar. Cuando nosotros utilizamos la entonación, hay veces en las que por la propia emisión o por la fuerza del flujo del aire, por la entonación, unen con más fuerza, otras más suave, y entonces su dinámica es más flexible que cuando utilizamos un tono monótono, aparte de que lo que sabemos ya en cuanto a la comunicación, ¿no? Pero en el uso de la voz también está adecuado. Fíjate, el consejo que doy a mis alumnos siempre, de que hagan frases cortas y sencillas en los discursos, y que se lo digo yo una y otra vez, pues mira, no la había asociado al tema de la respiración. Claro. Entonces, cosas importantes que nos estás transmitiendo hoy, ¿no? Ser consciente de cómo lo estamos haciendo para tomar esas medidas y cambiar. Y otra cosa que nos estás transmitiendo hoy muy importante es observarnos. Porque no nos observamos cuando hablamos en público, cuando en nuestra rutina, y es súper importante. Fíjate, los 2 años, cuando estuve trabajando en la multinacional, que luego tuve 2 años en los que tuve la suerte de reinventarme, en esos 2 años me estuve observando cuáles eran mis pasiones, porque había estado 14 años metida en una rutina, en un día a día, y no me había parado a pensar. Entonces, la observación en todos los ámbitos es que es vital, y hoy en día no le estamos dedicando tiempo suficiente a observarnos. Entonces, es esencial. Es fundamental para crecer, ¿no? Eso es. Para ver lo que tienes que implementar de lo que funciona y lo que tienes que modificar de lo que no está funcionando. Y si no nos observamos, es muy difícil llegar a eso, ¿no? Luego, en tu consulta, claro, recibirás todo tipo de, pues valga la redundancia, de consultas de personas que te visitan por diferentes, incluso patologías, me atrevería a decir, ¿no? Porque por ejemplo, hay gente que habla muy deprisa, hay gente que habla muy despacio y hay gente que no puede evitarlo y tartamudea. O sea, eso es. Claro, hay un abanico de posibilidades ahí tremendo, ¿no? Mira, mi especialidad es la tartamudez. Yo me fui a Estados Unidos, a Chicago, becada por la Universidad de Evanston y con una beca de la Stuttering Foundation of America. O sea, el stuttering es el tartamudeo en inglés. Y para mí es mi pasión. Yo descubrí mi pasión muy, muy pronto. Tuve una suerte terrible a nivel profesional, que es una suerte, porque claro, trabajamos muchas horas al día y si lo que hacemos nos gusta. Y sí, es el tema del habla. Ahí hay, por ejemplo, un tema muy importante en la identificación, ¿no? Como una persona cuando tartamudea, por todo el sesgo social que ello ha conllevado durante mucho tiempo y que todavía hoy, como yo digo, seguimos teniendo Día Internacional de la Tartamudez, porque todavía necesitamos hacer muchos cambios a nivel social, ¿no? Eso, cómo genera una forma de percibirse a sí mismos, a sus capacidades, incluso cómo pueden llegar por un tema tan puntual, yo veo, como puede ser tu forma de fluir el discurso, a anularlos en muchos sentidos como personas, ya cuando llegan adultos, ¿no? Cómo van cargando su mochila con muchas cosas negativas que les hace vivirlo. Y es una cuestión del flujo de la voz. O sea, que es así, ¿no? Porque la tartamudez en sí misma, ¿a qué se debe? ¿De dónde viene fisiológicamente? La tartamudez hoy en día, gracias a todos los avances en neuroimagen y neurociencias, se sabe que es un comportamiento neurolingüístico diferente. ¿Vale? Hay personas que desarrollan un comportamiento neurolingüístico diferente del resto de las personas y que eso hace, muchas variables. Por ejemplo, que haya un control del hemisferio derecho mucho más poderoso que del hemisferio izquierdo, como las personas fluentes. Y entonces, curiosamente, el hemisferio derecho está mucho más relacionado con las emociones. ¿Vale? Entonces, cuando van desarrollando esas emociones negativas con respecto al habla, anula mucho la posibilidad de fluir en el hemisferio izquierdo como es más fluido, quiero decir. Me estoy explicando un poco mal. O sea, que tienen el hemisferio derecho quizá más potenciado. Eso es, en su uso, a nivel emocional. Eso es. Hay una parte que no solamente es por la parte de las emociones, sino porque neurolingüísticamente sus activaciones neuronales son diferentes. ¿Vale? Hay una activación distinta, lo cual hace que cuando viene la mayor parte de las personas a consulta te dicen, yo quiero no tartamudear, ¿vale? Y esto es imposible.
Es una característica de tu funcionamiento cerebral, como lo es, te voy a decir, el color de tus ojos. Bueno, pero hay gente que yo he conocido que yo no he notado nada, que tenían un discurso completamente fluido, completamente como cualquiera, y me reconocían que habían sido tartamudos. Claro, porque es una cuestión de control. De control externo, ¿vale? Esas características, como si dijéramos que te vienen de base, ¿vale? A través de técnicas, que para eso estamos los profesionales. Estáis vosotros, también, ¿no? Claro, los logopedas. Ayudas a ese cerebro a aprender a fluir y a canalizar con muchas medidas de habla fluida. El control respiratorio, la fuerza en la voz, la entonación y el movimiento. Hay muchas cosas que están relacionadas. Es decir, ¿cuál es la causa? Hay una causa fisiológica, hay una causa neurológica, hay una causa emocional, ¿vale? Y también de la comunicación y del interlocutor, ¿vale? Hay, como si dijéramos, causas que son más propias de la persona que tartamudea y hay otras causas que son del ambiente. Entonces, la solución de esto sería, pues eso, un trabajo sobre cada persona, ¿no? Y luego también un poco la aceptación de la diferencia a nivel social en todos los sentidos. Claro, me imagino que no ayude mucho a una persona que tiene tartamudez a que todo su entorno o parte de su entorno acaba la frase, el tic, que se te va la... Claro, porque... Venga, tranquilo, cuando no estás nervioso, simplemente está tartamudeando. Bueno, hay una película muy conocida que trata este tema, ¿no? El discurso del rey, que todos seguramente conoceréis y habéis visto, ¿no? Y cómo él era tartamudo y cómo con la ayuda, pues yo no sé si era logopeda. Sí, bueno, no existíamos como figura en ese momento porque yo creo que es de principios de siglo XX, más o menos, mediados del siglo XX yo creo que es. Pero sí, era ese ortofonista. Eso es, que le enseñaba a controlar, ¿no? Lo que nos has contado ahora un poco para curar. Pero... En su caso hacían una cosa que es una técnica que funciona, lo que pasa es que luego hay que mirar la funcionalidad de verdad, y es anular tu propio feedback auditivo. ¿Vale? Le ponía unos cascos de música o de ruido blanco simplemente, y con no escuchar su propia voz. Nosotros tenemos un retardo auditivo, nuestro cerebro nos da una información de lo que vamos diciendo a nivel auditivo y entonces en las personas con tartamudez se sabe que tienen unos microsegundos de diferencia. Entonces esos se anulan con esta parte del ruido blanco. Claro que todavía, si va con más retardo, todavía enturbiará más su capacidad neuronal, ¿no? Eso es. A ellos les ayuda mucho más no escucharse para poder ordenar sus microórdenes neuromotoras, así como el propio discurso, porque hay muchos fenómenos. Claro, tú cuando hablas se están dando muchísimas circunstancias, ¿no? Yo creo que es una de las actividades más complejas a nivel cerebral. Y entonces, pues bueno, es muy curioso porque cualquier persona, en general, a cualquier persona fluida le pones esto y tartamudeamos. Se produce el efecto contrario. Sin embargo, las personas con tartamudez... ¿Cómo? Bueno, esta cosa que sacaba Pablo Motos en su programa, que era un idiotizador, ¿os acordáis? Es esto mismo. No lo vi. No, yo tampoco, yo me lo perdí. Siempre con mis alumnos en clase. Es como en clínica usamos un DAF, que es un retardador auditivo diferido, una cosa de este tipo, no me acuerdo ahora mismo de las señales, ¿no? Pero es esto, te da lo que estás diciendo con unos segundos después, que es una cosa es bloquearlo y otra cosa es que te lo dé con unos segundos de diferencia más tarde de lo que tú lo oyes de manera habitual. Como el eco. Como si fuese un eco. Un eco. Como cuando a veces en el teléfono hay algún problema y qué molesto es, ¿no? Sí. Bueno, pues eso a nosotros cuando nos lo ponen y nos grabamos en vídeo, tartamudeamos, o no audio. O sea, nuestra voz sale entrecordada. Estamos como intentando buscar la adecuación en ese feedback auditivo, que nuestro discurso esté adecuado, porque el cerebro detecta que no funcionan las cosas como tienen que ir, ¿no? Y sin embargo, las personas con disfluencia le ayuda a la fluencia. Qué curioso. Sí, muy curioso. Y luego, bueno, me gustaría hacerte una pregunta, a ver si nos puedes dar recomendaciones para adquirir más fuerza en nuestra voz, porque yo tengo muchos alumnos, niños, que puede estar relacionado con las emociones, ¿no? Como hemos dicho antes, pero sí que tengo a niños que les cuesta más potenciar esa fuerza de la voz y hablar un poquito más alto. Y hablan bajito y muy tímidamente y les da como apuro, ¿no? Sí. El aprender a gritar es otra de las técnicas muy interesantes en cuanto al uso de la voz, ¿vale? Porque gritar, si lo hacemos de manera adecuada, o sea, no gritar, sino el ir subiendo paulatinamente nuestro tono de voz, incluso gritar, porque, por ejemplo, los maestros hay momentos en los que tienen que gritar, ¿vale? Entonces, por lo menos, que el grito
sea adecuado y no dañino para tus cuerdas, ¿vale? Y entonces esto es una cuestión respiratoria mucho, de cómo controlar el flujo del aire y la fuerza con la que damos. Impulsamos ese aire a través de las cuerdas y luego las cavidades de resonancia, ¿vale? Que esas sí que se encuentran más en la parte más externa de la boca, ¿no? Lo que decíamos, el abrir mucho la boca, impulsa, ya es como que lo hace resonar, como cuando la acústica, ¿no? En general de un espacio tiene que estar más abierto para que pueda tener mayor, pues en la boca igual. Nosotros impulsamos mucho más nuestra voz cuando conseguimos abrir bien la boca, vocalizar en nuestra habla cotidiana, pero para gritar es todavía, si os dais cuenta, como un reflejo, como un impulso, el hecho de abrir la boca para poder gritar. Entonces es una coordinación entre la respiración y las cavidades de resonancia para impulsar utilizar más flujo de aire en menos tiempo, porque lo que necesitas es, ahí sí que tienes que reducir mucho, si lo que quieres es en un habla, enseñarles cómo hablar más alto, tienes que reducir el número de palabras, porque el flujo respiratorio, la tasa de aire es más elevada. Yo necesito más aire para utilizar un tono más elevado. Pero ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? Porque gritar sabemos todos, claro, pero no todos sabemos. Mira, hay mucho la garganta. Visuales, la garganta, por ejemplo. Hay una vena aquí que cuando soltamos la voz se nos ingurgita. Y la de aquí, la de la frente. Cada uno tiene una aquí. Todas las señales visuales de tensión que conocemos tienen que estar eliminadas. Tiene que ser desde el uso, ¿vale? Desde un uso adecuado, no forzado. Que intentamos gritar con la garganta. Y yo a los niños les dices, hay que gritar con el estómago. Sí. Yo tengo que buscar un juego para los niños para que aprendan a gritar. En mis clases. Ponles un balón en la tripa. También. Un balón de estos de balón. Mucho se trabaja esto boca abajo. Blanditos. O sea, estos ejercicios yo creo que en Pilates también lo hay. En el que sí. Tú impulsas tus brazos, ¿sabes? Te pones como por encima de la pelota y entonces impulsas o con las manos o con los pies. Nosotros lo trabajamos mucho en la clínica. Y a partir de ahí, por ejemplo, cuando vas tomas el aire y notas como tu abdomen se infla y cuando vas para atrás lo sueltas. Y se puede hacer ese ejercicio y se hace el ejercicio de gritar, ¿no? A la vez que vas haciendo eso ese es, ejercicio. Al ir, inflas el estómago, inflas y gritas, ¿sí? Y al volver, sueltas. Pues te digo una cosa, casualidades de la vida, en abril voy a comenzar los talleres en el Centro Cívico de La Lisal. Y cuando estuve ayer visitando las instalaciones, justo hay una sala donde existen balones de pilates, pues o sea que me viene como anillo al dedo. Bueno, vamos a continuar. Yo tengo muchas preguntas todavía, pero tenemos que hacer un pequeño parón para publicidad. Así que seguimos. Estás escuchando las emisoras de Teiba FM en Cantabria. Sheila Izquierdo, de 11 a 1 en Teiba FM. Bueno, pues continuamos con el show de la palabra, que en este caso está, yo estoy disfrutando un montón porque la tenemos a ella, Blanca, que ha venido con Mónica y que nos está dando, una serie de consejos. Estamos todas aquí, ¿verdad?, en la mesa. Necesito más papeles para escribir. Yo necesito más programa. Se nos acaba en 10 minutos y necesito más programa. Porque, claro, a mí me surgen un montón de preguntas. La primera, claro, yo cuando me ha dicho Mónica, viene nuestra experta logopeda al programa, digo, ya verás que me va a hacer un análisis en cuanto me escuche la voz, porque claro, tú en cuanto oír la voz de alguien, me imagino que... de formación, ¿no? Mónica el otro día, ya cuando me lo preguntó, le dije unas cuantas cositas del rato que ya habíamos estado hablando. Es de formación, no te cabe, o sea, no puedes, tienes los ojos preparados para ello, ¿no? Sí, medio. Sí. Porque ¿qué nos puede contar la voz? O sea, por ejemplo, tú puedes descubrir cómo está solamente con escuchar su voz, me imagino que ya te hagas también una composición de lugar de su incluso personalidad. Bueno, no creo ¿no? Yo a tanto tampoco. En el momento en el que te encuentras, sí, pero por lo que tú decías, pero que no solo yo como experta, sino cualquier persona de tu entorno, tu voz transmite, sobre todo cuando tú eres una persona transparente. Hay personas que tienen una forma
forma de ser más compleja o menos visible, ¿no? Pero si no, tú con tu voz transmites constantemente estados de ánimo todo el tiempo. No sé si con nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Ellos sí que son grandes expertos, seguro, en tu tono de voz si tienes hijos. Es más, las palabras que yo siempre defiendo, la comunicación positiva, y siempre en mis clases pues saco esas palabras de alta activación, si no las dices con la emoción adecuada, esas palabras también pierden su Claro, es efecto. como decir alegría. Eso es. Claro, Te quedas como, vale, bueno, pues si tú lo dices, alegría. Estoy feliz. ¡Alegría! Hay que- Claro, y además mueves las manos, Claro, qué importante claro. también esto para la comunicación y para la voz, porque en nuestro sistema muscular general y global tiene mucho que ver también con cómo estamos a nivel de, ¿sabes? Cuando tú estás más triste, más agobiado, algo que te preocupa, tienes todo el cuerpo en tensión. Sí, sí. Lo que me ha pasado esta mañana con el café que te decía, Claro. cuando me tomé el café, que me lo han pillado al vuelo. Digo, no quiero contar nada, dejadme en paz. O Y entonces te metes así dentro de ti, ¿no? O a mí me ha pasado alguna ocasión en la que no me salía la voz. Tenía una emoción tan de sufrimiento que intentaba hablar, no me salía la voz. O sea, tenía ganas de llorar. Claro. Me ha pasado. Sí, sí, sí. Impotencia a la hora de hablar. Y digo, y es que no me sale la voz de cómo me estoy sintiendo en este momento. Esto pasa Fíjate. mucho con tartamudez, por ejemplo, con las personas con tartamudez. El bloqueo se produce por una anticipación emocional a la situación que van a vivir, aparte de las cuestiones fisiológicas que van en el bloqueo. Pero esa emoción hace que sea mucho más difícil. Cuando conseguimos en terapia reducir ese nivel de emoción y conseguir llevar a cabo las técnicas, ¿no? De habla más fluida, Pero eso cómo se consigue. pues aprendiéndolo, las personas lo aprenden de una manera, lo personalizan también que esto es importante, ¿no? En su forma de ser y en su forma de vivir. Pero hay cosas que tienen mucho que ver con la fluidez frente versus, ¿no? a la disfluencia, y es que no haya tensión, es decir, en una situación de bloqueo, una persona tiene todos sus músculos tensos y no permite, además, las cuerdas generalmente están cerradas, hay algunas situaciones en las que no, pero generalmente las cuerdas están cerradas y no permiten la salida del aire. Entonces, a través de por ejemplo, de un soplo, cuando consigues soplar y entonces ya permites que el aire salga, y luego la articulación de esa palabra, intentamos que se alarguen las vocales. Las vocales son mucho más fáciles y más suaves de producir que los sonidos consonantes. Porque estamos también hablando de la antesala, de si uno no lo frena, de un ataque de ansiedad. Puede ser tranquilamente el desencadenante, ¿no? Totalmente. O sea, De y un eso sufrimiento máximo. se puede frenar un poco controlando la emoción, Claro. porque, pero es lo difícil, ¿no? Claro. En un momento Controlando. dado. A ver, yo como logopeda, hay una parte en la que trabajo las emociones, y yo digo que para poder trabajar, ser un buen logopeda que trabaje en tartamudez, tenemos que tener mucha información y mucha formación con respecto a las emociones, pero hay una parte técnica que te da mucha seguridad. O sea, cuando tú aprendes a salir de un bloqueo y sabes que eso tiene un fin, y un fin que tú puedes llevar a cabo, pues lo pones en marcha y sales. Sí, ¿Explico? bueno, yo ¿Alguna también pista? suavizando, Sí, va suavizando. ¿Alguna pista? Va suavizando esa tensión, ¿vale? Aprendes a nosotros lo que enseñamos es a destensar desde la propia tensión. Para eso hacemos técnicas de relajación de Jacobson y muchas otras, en las que tú aprendes a identificar, porque nos parece que puede ser una cosa muy simple y sencilla, pero no. Primero es como las emociones, tengo que identificarlas para luego poder gestionarlas, ¿no? Pues esto es igual, a nivel muscular tengo que identificar dónde sitúo mi tensión cuando tengo una disfluencia, que en cada persona con tartamudez puede ser en un sitio diferente, y aprender a soltarlo. Entonces yo lo voy soltando, puedo soltar además el aire, y además vocalizo, me voy a la vocal, en vez de quedarme en la consonante, que es donde se quedan, ¿no? Por ejemplo, pata, ¿no? Y entonces están en la P y no salen, se van a la A, pata, ¿vale? Y te haces un alargamiento de la vocal, es otra de las técnicas, y ya consigues fluir. a partir de ahí. Generalmente esto ocurre cuando es en el principio, en el inicio del discurso, donde se traban, ¿vale? Porque luego hay muchos tipos de tartamudez diferentes. Sí, me gustaría añadir que en el Show de la Palabra la primera sesión siempre es identificar esas emociones. Entonces lo que hacemos es sacar ese medidor, y los niños o los adultos también escriben en un papel primero cómo se sienten cuando se exponen delante de un público, en qué parte del cuerpo sienten esa emoción, que va al hilo con lo que tú estabas contando, es decir, me ponen, ¿no? Porque luego hago estadísticas del grupo con toda esa información que saco, y ponen en el corazón, en la cabeza, en los brazos, o sea, cada uno sentimos esa emoción de miedo y de nervios en partes diferentes del cuerpo, y es bueno identificarlo y ser conscientes en qué parte. Y luego les pregunto también qué piensas, ¿no? En ese momento que tú estás delante de ese público,
y el 80% de todos los grupos que tengo tienen pensamientos negativos. Lo voy a hacer mal, me voy a quedar en blanco, ¿no? Entonces, se van a reír. Se van a reír, los niños ponen mucho eso, se van a reír. Entonces, esa parte que yo no sé, a ver, yo por ejemplo en clase lo que les recomiendo, que me gustaría también que me dieses tu opinión, es que la música tiene mucho poder en cambiar esa emoción, o por lo menos en mí, porque cada uno tenemos una manera de cambiar emociones. Entonces, yo cuando tengo que dar una clase, cuando tengo que hacer un discurso, me pongo música que me haga cambiar de emoción y que me haga sentir ese optimismo, esa felicidad. Por ejemplo, la canción que está sonando de fondo, ¿no? En esta sección, eso de la palabra del gran showman, This Is Me. Para mí esa es la canción que está escuchando también esta mañana antes de venir aquí. Entonces, hay canciones que los niños identifican, y tengo de hecho una lista en Spotify de eso de la palabra Junior, donde ahí ponemos las canciones donde a ellos les hacen... sienten esa emoción acertada para cuando hables en público, que no hay emociones negativas ni positivas, es decir, la que necesites. Eso, ¿no? Es. O por ejemplo, pongo el caso, ¿no? Que has discutido con alguien, en ese momento tú te sientes furioso, pues igual no es el momento en el que tienes que hablar con esa persona, tienes que esperar, y cuando estés en la emoción de la seguridad, igual ahí es cuando ya tienes que hablar con esa persona. Entonces, muchas veces sufrimos porque no estamos en la emoción adecuada, ¿no? Entonces, bueno, totalmente. Es eso. Sí. Entonces, bueno, que lo de la música es lo que hago un poco con los alumnos. Es muy interesante porque el trabajo sobre el miedo escénico, ¿no? Se hace dependiendo de las personas, por general, las emociones las gestionamos más desde lo auditivo o desde lo visual, ¿no? Y hay una parte muy interesante de esto de quitar los miedos, y es o bien que te venga una canción que me parece súper interesante y que te dé esa fortaleza interna, o que cambies el aspecto de lo que tienes delante, ¿no? Y cuando vas a... Y pongas a todos cara de cerdito, por ejemplo. Eso yo lo he intentado muchas veces y a mí no me te funciona. sale, pues no es visual. Ni lo de la gente desnuda tampoco. No. Bueno, yo les digo a los... no ver, yo les digo, buscar, fijaros, ir antes, cuando tengáis que hacer una conferencia, ir antes de esa conferencia, intentar hablar con 3 personas, porque de esa manera, cuando esas personas ya han hablado contigo, están en el escenario, se identifican contigo, tienen empatía y te sonríen, o de alguna manera les buscas, ¿no? Les buscas. Muy bien. Y bueno, pues te dan seguridad, ¿no? Y buscas esas 3 caras en ese escenario, ¿no? Pues eso sería la parte visual. Más visual, claro. Muy bien. Y una última pregunta rapidita, porque se nos acaba el tiempo. Claro, con el uso de la voz también podemos incluso mejorar a la hora de cantar, ¿no? Sí, bueno, claro. En esto ¿Podemos sí llegar a agudos imposibles o qué? Bueno, pues es que hoy hay un mundo de expertos que saben un montón sobre... Los vemos a veces en los programas que hay por la tele de música y así, ¿no? Yo no soy una gran conocedora de esto para nada, pero sí que es verdad que al final, cuando es como un instrumento musical, la laringe y el fonador, ¿no? Entonces, cuanto más conocimiento tienes sobre su eficacia y sobre cómo esa persona lo maneja, lo puedes potenciar hasta, es decir, un violín en manos de unos o en manos de otros es el mismo violín, pero suena muy distinto, ¿no? Claro. Pues esto también depende del profesional. Para conseguirlo conmigo no, porque no soy una gran experta en esto. Oye, qué buen ejemplo el del violín. Me ha gustado. Bueno, ha sido un placer de verdad teneros aquí. Se me acaba gracias. El programa, es que nos tenemos que ir y ha sido una lástima. Pero bueno, os emplazo, Mónica y Blanca, que volváis pues juntitas otro día. Oye, he descubierto que me das un micrófono y soy feliz. Así que mira. Sí, venía Blanca y yo, nada, tú tranquila, si es que lo vas a hacer genial, porque el otro día entró en directo y yo la vi, perfecta, o sea que bueno, pues, pensamientos positivos. Pasar buen fin de semana igualmente, a las 2 Sheila. y ha sido un placer, de verdad. Sheila Izquierdo, de 11 a 1 en Teiba FM. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Bueno, pues la primavera ya ha llegado a la región y se nota, ¿verdad? Porque la verdad que el día nos acompaña y eso es una buena antesala para lo que va a suceder este fin de semana. De momento, esta tarde no se prevén precipitaciones. Ya veremos a ver qué ocurre, pero la Agencia Estatal de Meteorología parece que nos prevé una tarde muy apacible y además sin presencia casi de nubes. Así que disfruten de lo que queda de tarde, que todavía queda un montón, ¿eh? Nos aproximamos a la 1 y queda mucho día. Luego viene Felipe de la Torre con los deportes y Pelayo López con los informativos. Sean felices, disfruten de la tarde y hasta mañana.